Es un día que históricamente reconoce y reivindica la lucha que las mujeres hemos tenido en muchos espacios de la vida e inician los feminismos, que es un tema del que de pronto asusta, pero es una corriente histórica, política, de pensamiento que ha permitido que las mujeres hoy tengan los derechos que tenemos. Que reflexionemos que el machismo sigue ahí, hay que detectar cuáles son nuestros micromachismos y cuáles son nuestras creencias, que este gobierno de la primavera oaxaqueña tiene un gobierno paritario. Es un hecho histórico que tengamos la misma cantidad de secretarias que de secretarios en espacios de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos podido durante muchos años conversar sobre cómo esperamos que la perspectiva de género sea aterrizada en las políticas públicas, y eso ha dado pie a una serie de programas que hoy atienden a las mujeres. Pues me parece que estamos en un momento histórico muy importante. Estamos teniendo a la primera presidenta, a la primera mujer que encabeza este país, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual es muy importante porque rompe lo que llamamos techos de cristal, que es este imaginario de que las mujeres no podemos alcanzar esos espacios. Ella, con su llegada, lo ha dicho bien, llegamos todas, y hoy las niñas sueñan con poder ser presidentas. Gozona Podcast. Hola Oaxaca, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Gozona Podcast. Este capítulo la verdad va a estar bastante emocionante, bastante entretenido, así que te invito a que te pongas cómodo donde sea que nos estés escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales. Por cierto, quiero presentarte a mi compañera que ya va a estar más seguido en los capítulos de Gozona Podcast. Ella es Liz Gómez. Bienvenida a Gozona Podcast. Muchísimas gracias, Alex. Bienvenida y bienvenidos todos a su espacio, por supuesto, de Gozona Podcast. Por cierto, queremos presentarle a la secretaria de las mujeres. Ella es Anaí Sarmiento. Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Liz. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo para poder conversar en el marco de este día. Por cierto, un día, una fecha muy importante, y quisiera yo pues que nos diera estos datos precisamente sobre esta fecha tan importante. Pues el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día muy importante a nivel latinoamericano, internacional, porque las mujeres se movilizan en torno a esta fecha. Es un día que históricamente reconoce y reivindica la lucha que las mujeres hemos tenido en muchos espacios de la vida e inician los feminismos, que es un tema del que de pronto asusta, pero es una corriente histórica, política, de pensamiento que ha permitido que las mujeres hoy tengan los derechos que tenemos, han permitido que las mujeres podamos ir a la escuela, que las mujeres podamos divorciarnos, que las mujeres podamos tener propiedades, que las mujeres podamos votar y ser votadas. Entonces, es un movimiento que ha sido de muchos siglos para acá y que nos permite hoy por hoy incluso tener la primera presidenta de México, lo cual es muy valioso y que es muy importante que en el marco de este día pues vayamos reflexionando, porque es importante que las mujeres sigan alzando la voz en todos los espacios en los que se encuentran. Y sabemos, secretaria, que ha sido un camino arduo y bastante largo para las mujeres, pero en reflexión y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿cuál ha sido este camino? Sí, pues una referencia histórica que tenemos es que en 1908 unas mujeres obreras se aglutinan y se ponen en huelga en Estados Unidos, y a partir de ese hecho pues incluso se asocia el color morado a la lucha feminista, a la lucha por los derechos de las mujeres. Esta fábrica se dice que fue quemada y en ellas mueren todas estas mujeres obreras que estaban demandando mejores condiciones salariales. Entonces, la lucha del feminismo y de las mujeres nace en un contexto obrero, pero también va evolucionando, y después empezamos a demandar, el movimiento sufragista empieza a demandar que las mujeres puedan votar y ser votadas, pero además va escalando y después las mujeres planteamos el hecho de poder decidir sobre nuestros cuerpos y empezamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ha sido una lucha que nos ha permitido ir conquistando nuestras libertades,
desigualdades, porque lo cierto es que las mujeres antes no teníamos ni siquiera el derecho a la educación garantizado. Y hoy por hoy es importante que hagamos esta memoria histórica, que las jóvenes conozcan cuál es la historia del feminismo que nos permite tener todos los derechos que hoy tenemos, ir a la escuela, poder trabajar en lo que nosotros queramos, poder tener salarios dignos, poder divorciarnos, poder elegir cuántas hijas e hijos tener, incluso poder acceder a abortos libres y seguros, que son derechos que las mujeres a través de la lucha feminista hemos conquistado, e incluso hablar de que hoy nuestra presidenta está ahí porque pudo ser votada. Entonces es momento de que reflexionemos, pero que también reconozcamos que si bien hemos avanzado y que tenemos cada vez más derechos, sigue habiendo condiciones de desigualdad muy profundas entre hombres y mujeres, y que sigue habiendo violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Entonces es un día para reflexionar muy profundamente sobre cómo estamos las mujeres en Oaxaca y en México. Fíjate que hablando de lucha también me surge esta pregunta, ya trasladándonos a la actualidad como tal, precisamente cómo las mujeres pueden seguir luchando por estas mejoras en cuanto a género. Claro, algo que me parece muy importante es que las mujeres tengamos participación política, que las mujeres busquemos espacios en los que podamos tomar decisiones, y en ese sentido me parece muy valioso reconocer que este gobierno de la primavera oaxaqueña tiene un gobierno paritario. Es un hecho histórico que tengamos la misma cantidad de secretarias que de secretarios en espacios de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos podido durante muchos años conversar sobre cómo esperamos que la perspectiva de género sea aterrizada en las políticas públicas, y eso ha dado pie a una serie de programas que hoy atienden a las mujeres más pobres de Oaxaca, pero también atienden a las mujeres más jóvenes de Oaxaca, pero también están fortaleciendo las estrategias territoriales. Entonces, esto me parece que es una pauta muy importante, pero por eso es importante que las mujeres lleguen a ocupar cargos públicos. Ahí yo creo que hay una clave, y que es por lo que hay que seguir luchando todos los días, y por hacer valer y escuchar la voz de las mujeres en todos los espacios en los que estemos. Por supuesto, y toca un tema, creo, muy crucial. Lo que antes se dejaba en el escritorio, lo que se ponía y se plasmaba en papel, ahorita está en territorio. Y qué importante es eso. Nos podría hablar y sobre todo resaltar estos planes que se tienen, estos planes que se están llevando a cabo en políticas, pero que son aterrizadas ya para las mujeres y en beneficio de ellas. Así es, hay algo que reconocer también y que visibilizar, ¿no? Estamos en un momento en el que el gobierno del estado va verdaderamente a hacer un trabajo de escuchar a las mujeres en sus casas, en sus comunidades, en sus espacios de trabajo. Eso nos ha permitido articular políticas públicas desde diferentes secretarías que están atendiendo a las mujeres. Por ejemplo, tenemos una tarjeta Margarita Maza que es única en la historia de Oaxaca, que está priorizando a las mujeres más pobres, pero que también está atendiendo a las mujeres que viven alguna situación de violencia extrema, y que también está atendiendo a aquellas niñas y niños que han quedado en situación de orfandad por el tema de la violencia feminicida. O sea, es una tarjeta muy bien pensada y muy bien aterrizada. Por otro lado, tenemos también un trabajo importante en materia de empoderamiento económico. Tenemos hoy un programa especializado para las emprendedoras, para las mujeres de a pie que todos los días se la están rifando en sus colonias para sacar a sus familias adelante, que son los créditos Primavera, Mujeres Primavera, que se acaba de anunciar y que va a poder va a permitir a las mujeres acceder a un recurso económico sin intereses, lo cual es maravilloso porque las mujeres viven endeudadas porque todo el tiempo están buscando fuentes de financiamiento. Por otro lado, tenemos un programa que es el de Mi Primera Chamba, que está beneficiando mayormente a las mujeres egresadas de universidad, lo cual es maravilloso porque está permitiendo que tengan oportunidades para continuar su formación laboral, y eso es, creo que único, es esta apuesta que está teniendo. Y entonces, si nos vamos dando cuenta, hay una integralidad, ¿no? Las mujeres con mayor situación de pobreza, las más jóvenes, las mujeres emprendedoras. Entonces, este gobierno está teniendo una mirada mucho más integral. Por ejemplo, para garantizar el derecho a la salud, tenemos las farmacias Bienestar, que está beneficiando muchísimo a las mujeres jefas de familia también.
¿no? Que son quienes de pronto están batallando para poder llevar a sus hijas y a sus hijos al médico o a ellas mismas. Estamos teniendo una atención en cáncer de mama y cervicouterino también muy importante. Entonces, esta integralidad, a eso le llamamos transversalización de la perspectiva de género, que es que todas las dependencias estén mirando las necesidades de las mujeres, pero no solo las miren, sino las resuelvan, ¿no? Y eso es una clave. ¿Cómo es que ustedes logran tener ese grado de coordinación y también qué los sigue motivando para seguir trabajando como lo están haciendo? Mira, es justamente el resultado de un trabajo interinstitucional, de que haya un diálogo constante entre las dependencias, y otro ejemplo muy claro son las jornadas de paz y justicia para mujeres, donde se integran todas las dependencias, registro salud, de educación, Secretaría de las Mujeres, todas las dependencias nos integramos en torno a una causa común, que es que las mujeres tengan servicios de primera mano en sus territorios, y nos vamos a visitar los municipios. Por otro lado tenemos Calla Paduli, ¿no? Que es un programa que también atiende las causas de la violencia, y entonces nos vamos también al territorio, a las colonias, y tocamos casa por casa. Y ahí es bien importante mencionar que la Brigada Violeta, que es una brigada que nosotras lanzamos desde la Secretaría de las Mujeres, que además es la primera en su tipo también, que va y recorre con servicios especializados, pues forma parte de estos dos grandes jornadas, de estos dos grandes programas. Entonces, es muy importante porque estamos sumando esfuerzo todas las instituciones para que las mujeres tengan sus derechos, y particularmente el de una vida libre de violencia, que es un gran compromiso que tiene nuestro gobernador. ¿Qué estamos haciendo? Y sobre todo en el tema de refugios para mujeres. Cuando esta violencia ya permeó en el hogar, está presente y se busca una salida. Sí, justamente atendiendo a que la violencia familiar es uno de los mayores delitos, es una de las formas de violencia más comunes que viven las mujeres en los hogares, hemos desarrollado diferentes estrategias en el gobierno del estado de Oaxaca. Una de ellas, como ya lo compartíamos, es Brigada Violeta. ¿Cuál es el punto? Ir casa por casa con un equipo de psicólogas, de abogadas y de trabajadoras sociales, brindando información sobre los tipos y modalidades de violencias, porque a veces lo tenemos tan normalizado. Desde niñas aprendimos que es normal que nos griten, que nos maltraten, que nos peguen, que cuando somos adultas no nos damos cuenta. Entonces, este equipo de especializado va y conversa con las mujeres, las sensibiliza, y cuando alguna mujer dice, sí, yo estoy viviendo esto, efectivamente, y quiero ayuda, las detectamos y las canalizamos. ¿Y a dónde las canalizamos? Es al Centro Estatal e Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, CEATI, que es este centro en el que la Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento psicológico, jurídico, tanatológico a las mujeres que están viviendo violencia o a los familiares de aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Efectivamente, la violencia escala, la violencia empieza y va creciendo hasta llegar a la violencia feminicida. Hay una herramienta que es muy valiosa para nosotras, que es el violentómetro, que nos permite visibilizar esta escalada, y nuestra misión dentro de la Brigada Violeta es informar para que las mujeres puedan detectar a tiempo esta violencia. La clave está en la detección, en pedir ayuda. Es importante que las mujeres además sepan que el 911 es un número de emergencia al que pueden llamar en cualquier momento, las 24 horas, los 365 días del año, para pedir ayuda. Y después que está nuestro centro, nuestro CEATI, que está en Salvador 112, en la colonia América Sur, y que ahí pueden llegar a solicitar que las acompañemos para que ellas puedan salir de la violencia. Esas son dos cosas bien importantes que estamos haciendo. Y la tercera, que ya referías, que es por primera vez en la historia, tenemos el refugio Mujeres Transformando su Historia, que es un refugio estatal único en su tipo, que brinda asesoría psicológica, jurídica, pedagógica a las mujeres que están en violencia extrema. ¿Esto qué quiere decir? Que está en riesgo su vida. Es decir, las resguardamos para que no sean víctimas de feminicidio, y las albergamos hasta por 3 meses en un espacio seguro donde ellas tienen todo este acompañamiento especializado. Este refugio funciona igual 24 horas, 365 días del año, y también las albergamos con sus hijas e hijos. Esto es muy importante porque en el estado de Oaxaca
por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, tenemos estipulado construir más refugios y este año con el gobernador hemos puesto en marcha 2 refugios más. Entonces estamos en esa gestión y en esa construcción porque nos interesa salvar la vida de las mujeres, pero no solo salvarla, sino que las mujeres puedan recuperar su vida y cuando egresan del refugio tengan las mejores condiciones para ejercer sus derechos, pero no solo para eso, sino también para ser felices. Las mujeres tenemos derecho a ser felices. Fíjese que hay un tema muy importante, bien lo mencionaba, la violencia, pero también me queda esta duda de qué hacer nosotros también como jóvenes para poder ayudar en dado caso que sepamos de algún caso de violencia, y cuál sería también esta parte de combatir esa normalización. Claro, pues tenemos este ejercicio de conversar, de platicar, es muy importante. Tenemos que entrarle a las conversaciones incómodas, de nombrar la violencia. La violencia de género está ahí, la violencia en los noviazgos es algo lamentablemente muy común, lo vemos en las adolescentes, en los adolescentes, y entonces tenemos que estar aprovechando las redes sociales también para informarnos de una manera adecuada. Nosotras en la Secretaría de las Mujeres tenemos material informativo que pueden compartir, que pueden socializar, y necesitamos ponernos a trabajar, sociedad en generalidad, con las instituciones. Nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Amor del Bueno, en el que lanzamos reels que visibilizan estas formas de control en el noviazgo, ¿no? Que te revisen el celular, que controlen a dónde vas, que te prohíban salir con las amigas o los amigos, o que te prohíban vestirte de cierta forma, son señales de violencia y hay que nombrarlas y hay que acudir a las instituciones para recibir la ayuda correspondiente. No es normal que vivamos violencia y no es normal que vivamos calladas. Entonces, tenemos espacios como la Secretaría de las Mujeres y como el CEATI a donde todas las mujeres pueden acercarse porque no están solas. En este gobierno tenemos el compromiso de acompañarles y de empoderarlas. Pero ahora, pues, está el Citibus, el cual también he escuchado muy buena referencia de cómo ahora tiene esta perspectiva de alcance con las mujeres, cuidándolas y protegiéndolas. Las mujeres pasamos muchas horas en el transporte público porque vamos por las hijas, por los hijos, vamos al mandado, entonces invertimos mucho tiempo en el transporte público. Afortunadamente, insisto, hay una integralidad de acciones del gobierno y la Secretaría de Movilidad se puso las pilas e implementó efectivamente el Citibus con un horario extendido, lo cual le garantiza seguridad a las mujeres porque ese es un espacio seguro, pero además implementó una campaña contra el acoso y el hostigamiento sexual en el transporte público. Y entonces se puso a capacitar a los conductores y se puso a capacitar a los policías y a los primeros respondientes, pero además pegó carteles en los urbanos, que son los que también ocupan mucho las mujeres, e informó a la ciudadanía y a las mujeres qué hacer en caso de un acoso o un hostigamiento, y entonces nos pusimos a trabajar para que si sucede, se pueda denunciar y se detenga a aquella persona que está cometiendo este acto, porque efectivamente no es normal y necesitamos reconocerlo e insistir. Denunciar es una práctica muy importante porque nos va a permitir seguir acompañando todas estas acompañando y previniendo todas estas formas de violencia. Yo quiero como enfocarme un poco más ya en el sentir de las mujeres. Sí. ¿Se han acercado precisamente a usted para comentarle algo, también para hacerle sentir sobre estos programas como Brigada Violeta? Sí, pues algo que sabemos es que hay una necesidad de seguir llegando a territorio, la violencia está ahí. Todas hemos vivido alguna situación. La Endire, que es una encuesta nacional, nos dice que en Oaxaca 15 años y más son el promedio en que las mujeres han vivido ya alguna situación de violencia. Sabemos que tenemos que estar ahí en una constante de acompañar para incentivar
el hecho de que estamos trabajando para que esto se erradique. Hemos tenido una muy buena respuesta en la Brigada Violeta. Hay muchos municipios que ya nos están pidiendo que vayamos a dar esta información, porque es información que sirve para detectar, ¿no? Y sobre todo este año queremos llegar a más municipios, llegar a más mujeres, a más territorio. Ya lo hicimos, por ejemplo, el año pasado tuvimos una campaña que fue la campaña de paridad, Tejiendo Paridad, que implementamos con mujeres en sistemas normativos indígenas que entraron en elección el año pasado, y fue muy valioso porque estas mujeres nos han pedido más acompañamiento. Entonces vamos a estar ahí haciendo presencia, porque sabemos que entre más tejamos con las demás mujeres, entre más nos conozcamos y entre más nos articulemos, mayores son los alcances que vamos a tener para prevenir las violencias, pero también para generar condiciones de igualdad, porque en materia de igualdad hay que decirlo, hoy por hoy las mujeres seguimos teniendo dobles y triples cargas de trabajo en la crianza y los cuidados, y eso es algo que también lo vamos a trabajar este año. Vamos a implementar una comisión dentro del sistema de igualdad para que vayamos caminando hacia un sistema estatal de cuidados, porque eso es algo que tenemos que poner en la mesa. Hay que redistribuir los cuidados. No es normal, ni debe seguir siendo normal, que solo las mujeres cuidemos en nuestras casas. Hay que entrarle hombres y mujeres al cuidado, a la limpieza y a todas las acciones que implican tener un hogar. Secretaria, justamente eso que acaba de mencionar, que los hombres hay que entrarle, pero también cómo podemos entrar, ¿no? Esa es la palabra también. Hoy precisamente sobre la marcha con las mujeres, ¿cómo podemos también participar? Creo que es bien importante que reflexionemos que el machismo sigue ahí. Hay que detectar cuáles son nuestros micromachismos y cuáles son nuestras creencias que nos hacen pensar que las mujeres pues valen un poco menos, o que podemos decidir sobre ellas, o que nos hacen juzgar lo que hacen las mujeres. Hay que reconocer los machismos. Todas y todos tenemos interiorizados conceptos que nos han dicho que las mujeres son inferiores de entrada. Entonces, hoy es un buen día para reflexionar sobre esas situaciones y para sumarnos con acciones concretas. Hay algo que se llama las nuevas masculinidades, que tiene que ver con cómo los hombres ahora están reflexionando sobre estas formas de ser atravesadas por el machismo, ¿no? Donde se nos decía que los hombres tenían que ser fuertes, pero que también no podían llorar, pero que además tienen que ser violentos para ser hombres reconocidos. Y ahora decir, no, los hombres también tienen la posibilidad de llorar, de ser sensibles, de comunicar sus emociones. Es importante que hagamos este trabajo, sobre todo porque cuando llegamos a una relación hay que revisar en qué condiciones queremos que esta relación funcione, que sea una relación de igualdad, que sea una relación sin violencia, que sea una relación sana. Entonces tenemos muchas posibilidades en este momento para que ustedes se sumen a esta lucha que hemos tenido histórica, y para que si ven una condición de desigualdad o de injusticia o de impunidad, por ejemplo en el centro de trabajo, pues lo denunciemos, alcemos la voz también, acompañemos a las mujeres, creámosles a las mujeres cuando denuncian un hecho de violencia. Creo que esa es una gran apuesta que pueden hacer para sumarse a esta lucha que han tenido las mujeres. Pero también hay otro aspecto fundamental, nuestras adultas mayores. Nuestras adultas mayores y los adultos mayores en general, que es un sector muy olvidado, muy abandonado, y que necesariamente pues queda solo, ¿no? Sí. Muchas veces en el hogar los hijos se van, migran, ¿no? Por desgracia a lo mejor pueden caer en alguna enfermedad y quedan solos. ¿Qué pasa con nuestras adultas mayores? Las adultas mayores hemos detectado que hay un tema de abandono, efectivamente, las mujeres, y por eso es tan importante hablar de cuidados, porque las mujeres viven toda su vida cuidando, y de pronto cuando ellas necesitan esos cuidados, no hay quien las asista, no hay quien las cuida, se quedan en abandono, se quedan en pobreza muchas veces. Entonces es importante hablar de los cuidados, porque además es parte de un sector específico, las adultas mayores, que necesitan atención. Afortunadamente el DIF ha tenido esta política y esta mirada de poder establecer casas de día. Hoy hay varias casas de días en diferentes espacios de
de las regiones, y ahí se está atendiendo a las mujeres adultas mayores. Entonces es muy importante seguirlo visibilizando. Creo que justamente en el marco del 8 de marzo hay que hablar qué está pasando con las mujeres adultas mayores, con las personas adultas mayores en su generalidad, pero particular con las mujeres, porque sí están en condiciones de abandono y de violencia muchas veces patrimonial, ¿no? Se quedan sin una casa o sin un lugar donde vivir o sin los medios para tener una vida digna. Yo quiero decir esta frase, que estoy seguro ya la han escuchado porque es una frase muy popular, pero yo quiero saber el significado. Y esa frase es tiempo de mujeres. ¿Cuál es el significado? Pues me parece que estamos en un momento histórico muy importante. Estamos teniendo a la primera mandataria, a la primera presidenta, a la primera mujer que encabeza este país, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual es muy importante porque rompe lo que llamamos techos de cristal, que es este imaginario de que las mujeres no podemos alcanzar esos espacios. Ella, con su llegada, lo ha dicho bien, llegamos todas, y hoy las niñas sueñan con poder ser presidentas. Entonces abre un referente y una posibilidad de que sí podemos llegar a esos espacios, de que sí podemos ser presidentas, de que sí podemos ser astronautas, de que sí podemos ser médicas, de que podemos ser muchas cosas y que podemos alcanzar nuestros sueños. Entonces, el hecho de que sea tiempo de mujeres también nos habla de este compromiso que desde el gobierno federal y estatal tenemos. Hay un paquete de reformas importantísimo que se aprobó recientemente que son para la igualdad sustantiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que las condiciones en las que vivimos sean equiparables y sean realmente condiciones de igualdad frente a no solo a los hombres, sino que generemos los pisos parejos para que todas estemos en esta condición de igualdad, lo cual no es cosa menor. Por ejemplo, ella lanzó una tarjeta que reconoce a las mujeres adultas mayores, ¿no? Que reconoce todo este tema de cuidados que han tenido y que había estado invisibilizada. Hoy las mujeres pueden acceder a un apoyo económico a partir de los 63 años y eso es maravilloso porque es un reconocimiento a la labor que hacen de cuidado todavía de las nietas, de los nietos, y es una acción afirmativa que el gobierno está teniendo para las mujeres. Entonces, es tiempo de seguir construyendo mejores condiciones de prevención, de atención de la violencia, pero también de promoción de los derechos. Está próxima a lanzarse la cartilla de los derechos de las mujeres, que es una cartilla que va a informarle a todas las mexicanas a qué tienen derechos y les va a permitir que alcen la voz y alcen la mano si alguno de estos derechos no está coberturado. Entonces es muy importante porque la información es poder y entre más informadas estén las mujeres en este país y en Oaxaca, mayores posibilidades tenemos de cambiar la realidad. Y sobre todo porque también desde poder acceder a una escuela, pues ya queda implementado también y queda absorbido por el gobierno. Claro, y sobre todo para aquellas mujeres autónomas que están al frente de sus hogares y que no cuentan más que con los ingresos de su salario, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay muchos deudores alimentarios, muchos hombres que no pagan la pensión y que desprotegen a sus hijas y sus hijos de sus derechos básicos. Uno de estos es el acceso a la educación. Entonces, el hecho de una inscripción cero permite a los hogares que están en estas condiciones, pues a que sus hijas y sus hijos no tengan que decidir entre ir o no a la escuela, ¿no? Es algo que el Estado está garantizando y que apoya también a las mujeres. Entonces es tener esta perspectiva de género y ver cómo esto está beneficiando a las mujeres que están al frente de los hogares, pero también a las hijas e hijos, ¿no? Entonces eso es integral, es esto de lo que hemos venido hablando, que es en varios sectores en los que estas políticas públicas están favoreciendo la vida de las mujeres. Sí, diversos ejes, pero para un mismo punto. Claro. Y secretaria, justo eso del trabajo, es un arduo trabajo, un trabajo que de verdad se ve, es tangible, lo vemos, como bien nos decía Liz también, en todas las políticas públicas que han implementado se ve, pero ¿qué sigue para la Secretaría de las Mujeres? ¿Qué más planes a futuros hay? Pues este año tenemos la apuesta de seguir en territorio, vamos a
crear puntos de atención inmediata en los municipios de alerta de violencia de género. En Oaxaca tenemos 40 puntos, entonces vamos a trabajar con esos municipios para que las mujeres puedan acceder a servicios de acompañamiento jurídico y psicológico, y vamos a coberturar las 8 regiones del estado. Además, vamos a implementar 2 refugios más, que ese es un compromiso que ya tenemos, para el que estamos trabajando, porque nuestra apuesta es seguirnos enfocando en la prevención, que sabemos que lo ideal es este enfoque preventivo que está teniendo el gobierno del estado a través de las jornadas de paz, a través de Frigada Violeta, a través de Cayapaduli. Es un enfoque preventivo de los delitos de género particularmente. Pero además, que en el caso en el que esto sucede, donde sí hay delitos contra las mujeres, donde las mujeres viven violencia, pues que tengamos la atención especializada que las mujeres requieren, y por eso vamos a seguir fortaleciendo el refugio. Vamos a abrir 40 puntos de atención inmediata este año y vamos a seguir con nuestros servicios de SEATI. Entonces vamos a estar haciendo este trabajo a nivel de territorio para que las mujeres cuenten con la presencia de la Secretaría en todas las regiones. Se sigue trabajando para niñas, jóvenes, adolescentes, adultas, y este trabajo continuo también busca la esperanza de que se pueda fortalecer y seguir fortaleciendo a las mujeres, empoderándolas, pero no solamente otorgando, sino también brindando, y estos espacios sigan floreciendo para ellas. Pero también qué tan importante es que se acerquen. La jornada que realizamos, que fue una jornada de mujeres y resiliencia, así le llamamos, pues concentró esta oferta de servicios. Es convocar a las mujeres a que se informen para poder acceder. Además, nosotras estamos en redes sociales, invitarlas a que participen cuando saben que va a llegar tanto la jornada de paz como la brigada, como Cayapadulí, que lleguen, que permitan, que abran la puerta, porque estamos llevando los servicios que tenemos a todas ellas. Entonces, participen de las convocatorias. Nuestra apuesta es seguir fortaleciendo a todas las mujeres que así lo necesiten y seguir garantizando los derechos para que todas podamos vivir una vida con dignidad, una vida libre de violencia, una vida plena, una vida feliz, porque todas las oaxaqueñas se merecen eso. Secretaria, estamos llegando ya al final de este episodio, pero antes de despedirnos, por supuesto, quisiera que se dirigiera a todas las oaxaqueñas, darles un mensaje final, precisamente reiterarles que se pueden acercar también algunas redes sociales, algún número para que se puedan comunicar en dado caso que quieran hacerlo. Pues recordar que la Secretaría de las Mujeres trabaja por y para las mujeres, que no están solas, que si están atravesando alguna situación de violencia, pueden acudir a la Secretaría, al SEATI, que está en Salvador 112, en la colonia América Norte, que ahí podemos nosotras brindarles acompañamiento jurídico, psicológico, y que vamos a seguir trabajando para prevenir, pero también para atender cualquier situación de violencia, que le abran la puerta a la Brigada Violeta. La Brigada Violeta va a seguir recorriendo los municipios de Oaxaca, y que nos inviten también a dar charlas, capacitaciones en sus colonias, en sus barrios, en sus municipios. Nosotras llegamos hasta donde ustedes nos permitan convocar, y vamos a seguir fortaleciendo todos los esfuerzos del gobierno de la primavera oaxaqueña para que todas las mujeres tengan garantizados todos sus derechos. Es correcto, la información es poder, así que hay que informarnos mucho para poder acceder a todos estos servicios, los cuales están completamente disponibles. Así es, así que acérquense, ya ahí tienen también, están apareciendo en su pantalla todas las redes sociales, al igual que los números telefónicos para poder acercarse. Pues hemos llegado al final. No. La verdad es que justamente estoy como tú, no quiero irme, sí, pero pues el tiempo no nos los permite. Sí. Agradecerle, secretaria, porque siempre que está usted aquí en casa es garantía de información y por supuesto de aprendizaje, al menos de mi parte. Agradecerle, por supuesto, que se haya tomado el tiempo, porque su agenda es durísima, ya lo hemos visto, pero gracias. Gracias a ustedes y gracias por permitirnos compartir esta información a las mujeres. Hay que seguir alzando la voz, qué bueno podernos encontrar, y qué bueno que haya también la disposición ahora de más hombres para sumarse a la lucha de las mujeres. Vamos adelante. Liz, agradecerte también la presencia. Gracias. Pues así nos vamos, así nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy tu amigo Alejandro Feria. Te recuerdo que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Gozona Podcast. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.